los invito a que puedan buscar en 2 de Samuel capítulo 9 la historia de David y Mefiboset, una historia hermosa. Saben que el Señor la había puesto en mi corazón hace un par de semanas y me costaba conectar con la historia. Era como que uno estaba leyendo algo, ¿no? Y yo quería, Señor, que me impacte a mí antes de compartirla con los hermanos, ¿no? Porque uno está re necesitado de la palabra también. Y estaba leyendo esta historia, la iba leyendo en un momento en el colectivo y de pronto el Señor me mostró que yo fui un Mefiboset de la vida y se me empezó a caer un lagrimón en el colectivo. Y de pronto un alumno me dice, profe, ¿cómo anda? Y yo estaba ahí con el lagrimón, bien, ¿no? Pero como que me pude recordar que también uno es un Mefiboset de la vida y el Señor ha obrado, ¿no? Acá hay una historia maravillosa donde Dios nos quiere hablar en esta mañana. Hay 3 personajes, 2 centrales: David, el rey; Mefiboset, hijo, ¿sí?, de Jonatán, nieto del primer rey de Israel, Saúl, ¿no? Y hay un tal Siba que fue como el mayordomo de Saúl. Y vamos a meternos en esta hermosa historia, ¿no?, que relata. Podemos ver el corazón de David, también se ve el corazón de Dios en esta historia. Quizás muchos de nosotros nos veamos reflejados en la historia de Mefiboset. Así que sin más, vamos a la palabra. Dice así en la NBI: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron por él. Cuando Siba se presentó ante el rey David, este preguntó: ¿tú eres Siba? A sus órdenes, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido, lisiado de ambos pies. Le respondió Siba al rey. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, preguntó David. A sus órdenes, respondió él. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se postró y dijo: ¿y quién es este, tu siervo, para que usted se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y dijo: todo lo que le pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Tu servidor hará todo lo que mi señor el rey me ordene, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Qué hermosa historia, ¿verdad? Y bueno, voy a tratar de compartir 4 puntos en relación a esto. El primer punto, sí, que vamos a ir desmenuzando. Nosotros acá podemos ver al rey David, podemos ver la misericordia del rey, ¿no? Y si podemos estudiar un poquito más los pasajes, no solamente vamos a ver la misericordia del rey, sino el valor de la palabra. Acá podemos ver un rey que estaba manteniéndose en el valor de la palabra. Es el primer punto que quiero resaltar, porque acá nosotros vemos al rey que de pronto han pasado muchos años, la vida fue tomando otro curso y él ahora es rey.
sobre el reino del norte, del sur, un hombre poderoso, y empezó a hacer memoria. Y él hace muchos años había hecho un pacto con su amigo Jonatán. Y qué lindo, ¿no? Acá en este primer punto podemos ver el valor de la palabra. Él quiere llevar adelante aquello que él había pactado años atrás con su hijo. Te invito a que puedas buscar ahí en 1 Samuel, capítulo 20, 14 al 16. Ahí es donde años atrás, tanto David como Jonatán eran jóvenes, y ahí hay un pacto que se da. Ahí Jonatán, que sabía que Dios tenía preparado algo muy grande para su amigo David, el reino, le hace un pacto. Le dice así: y si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, es decir, cuando vos pases a ser rey, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra todos tus enemigos. Que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David. Es decir, que muchos años atrás, antes del primer relato que les comenté, David y Jonatán llegaron a un pacto. El pacto era que David pudiera hacer misericordia a Jonatán, porque Jonatán era el heredero natural del trono. Su papá, Saúl, era el rey de Israel, y quien debía ahí ocupar el cargo de rey era Jonatán. Pero Dios ahí va modificando las circunstancias, ¿no? Por decisiones humanas también. Y ahí él sabe, Jonatán sabe: David, vos vas a quedar como rey. Tené misericordia de mí, no me mates cuando Dios te bendiga. Acordate también de mi familia. Y qué importante el valor de la palabra. Habían pasado muchos años, eran jovencitos. Todavía Mefiboset no había nacido. Ahora llega Mefiboset y tiene un hijo de 5 años, Micaías. Es decir, había pasado mucho tiempo. El rey se podría haber olvidado con asuntos del reino, pero de ninguna manera el valor de la palabra. Qué importante que nosotros también podamos ser personas de palabra. Que cuando nosotros nos comprometemos en algo, aun cuando vaya en contra de nuestros intereses, pasamos un presupuesto, mañana arrancamos, le decimos. Pero si viene alguien con una propuesta laboral mayor, tenemos que terminar esto, aun cuando vaya en contra de nuestros intereses, si hemos dado la palabra, ¿verdad? Cuando nos casamos, sabemos que hacemos votos frente al Señor en presencia de testigos, ¿no? En salud y enfermedad. Qué bueno poder, aun cuando pase el tiempo, respetar el valor de la palabra. Jesús dijo en Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Es decir, mira, yo te prometo esto y te lo juro por mi vieja. No, tenemos que nuestro sí tiene que ser sí, tiene que bastar. Tenemos que jerarquizar la palabra. Tiene que haber integridad en nuestra comunicación. Que el Señor nos ayude a cuando nosotros nos comprometemos en algo, principalmente con Él, pero también con el prójimo, a poder ser personas de palabra. Y nosotros podemos ver en esta historia que David, movido por la misericordia, pero también un hombre de palabra, quiso hacer bien al hijo de su amigo Jonatán. Ese es el primer punto de esta prédica titulada Del quebranto a la restauración. El segundo punto es un descuido de consecuencias imprevistas. Un descuido de consecuencias imprevistas. Acá la palabra nos dice que Mefiboset estaba tullido, es decir, lisiado de ambos pies. Estar lisiado en esa época, que era una economía agrícola, era de terror. No podía él sentarse a trabajar en una computadora y demás. Aquel que no tenía la capacidad de insertarse laboralmente era tremendo. Y nosotros vemos que este hombre la estaba pasando muy, pero muy mal. Pero ¿de dónde viene el tema de que Mefiboset haya quedado lisiado de por vida?
Y te invito a que busques en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, un descuido de consecuencias imprevistas. Acá nos comenta la palabra qué pasó como este posible heredero del reinado es que quedó lisiado. Dice, por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años, un guricito, llamado Mefiboset, que estaba tullido, es decir, lisiado. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl, su abuelo, y Jonatán, su papá, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Había una buena intención en esta nodriza, pero a veces las buenas intenciones de la vida no alcanzan. Hay veces que personas que nos han tenido que cuidar por error, por impericia, por un descuido, hicieron que nos caigamos. Hicieron que en algún momento de nuestra vida, alguien que tenía que cuidarnos en una etapa clave de nuestra vida, un descuido, permitió que nosotros nos cayéramos y sufriéramos una consecuencia tremenda para nuestras vidas. Hubo una buena intención, pero un descuido. Por eso qué importante estar atentos en las distintas áreas. Quizás hoy podemos nosotros empezar a hacer una mirada introspectiva hacia adentro, hacia el corazón, hacia el alma, y nos damos cuenta que en algún momento de nuestra vida, alguien que tenía que sostenernos permitió, quizás involuntariamente, que nosotros tengamos una caída y hoy sentimos el dolor. Qué bueno estar atentos en este tiempo, porque nosotros tenemos muchas personas, a veces hijos, nietos, a nuestro cargo y puede haber un descuido. Con las buenas intenciones no alcanza, tenemos que estar atentos. ¿Cuántas veces ha pasado dejar a un niño en casa de un familiar, en casa de amigos, y pensando que estaban bajo el abrigo, bajo la protección, y de pronto sufrieron en ese lugar que tenía que ser de contención, de ayuda, un abuso? Permitir determinadas juntas que parecen buenas y nobles, pero de pronto ahí se da una caída, un descuido en aquel que teníamos que cuidar y termina sufriendo tremendamente. ¿Cuántas veces de buena manera dejarlo frente a las pantallas, ya sea del celular, de la televisión, y permitir que nuestros hijos entren al no estar bajo el control en un mundo perverso? Y de pronto teniendo que cuidarlos se nos caen. Y son los Mefiboset de este tiempo. Por eso qué bueno, Señor, ayúdanos a estar atentos. Señor, ayúdanos a poder velar por aquellos que hoy nosotros tenemos que estar cuidando. Que el Espíritu Santo de Dios nos muestre, que seamos enseñables y humildes. Porque esta nodriza se la jugó, era una mujer buena. Y a veces nosotros queriendo hacer bien las cosas, podemos provocar aún un daño irreparable. El tercer punto que les quiero compartir en esta mañana, los daños colaterales del pecado. Vieron que a veces nosotros decimos, bueno, yo con mi vida hago lo que quiero, no le hago mal a nadie. Mentira. Siempre el pecado tiene daños colaterales. Es decir, vieron que en la guerra se llama daños colaterales a lo siguiente. En la guerra, por ejemplo, acá está el líder terrorista de una célula y de pronto ahí vienen los norteamericanos y tiran una bomba donde está él, pero acá estaba caminando una señora que llevaba a su hijito a la escuela. Entonces mata acá, tira una bomba, pero también mata a la mamá con el nene que estaba yendo a la escuela. Eso es un daño colateral en la guerra. El pecado está lleno de daños colaterales. Termina dañando a personas que ni siquiera nos imaginamos o que realmente amamos. Y a veces bajo el argumento de con mi vida hago lo que quiero o no le hago mal a nadie, terminamos destruyendo, dañando, perjudicando al prójimo.
Por eso qué bueno poder ver acá los daños colaterales del pecado de otro impactaron en la vida de Mefiboset. Porque su abuelo en determinado momento, el abuelo, no estamos hablando de papá, Jonatán, estamos hablando del Abu, de Saúl, decidió darle la espalda a Dios. Y ese darle la espalda empezó a tener una serie de consecuencias negativas que llegó no a la primera generación que le seguía, sino a la segunda. Por eso qué importante que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y podamos amar el camino del Señor, que trae bendición. Dice en 1 Samuel 15:23, ahí podemos ver que el abuelo es desechado por Dios por darle la espalda a su palabra. Dice así 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, el abuelo era un rebelde, y como ídolos e idolatría la obstinación, el abuelo era cabeza dura, por cuanto, acá le está diciendo Dios al abuelo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es decir, el abuelo que decidió darle la espalda a Dios. Y acá el Señor le dice, por haber sido rebelde y cabezón, el Señor te desecha como rey. Y nosotros podemos ver que Mefiboset, teniendo 5 años, siendo un príncipe, viviendo en el palacio del rey, con todas las comodidades, de pronto llega la noticia, queda huérfano de abuelo, de padre y de tíos. Pierde la posición que él tenía, una posición real. Pierde la riqueza, queda discapacitado o incapacitado. Tiene que huir, él estando en un lugar de bendición, tiene que huir a una tierra llamada Lodebar, una tierra árida, una tierra donde va él como fugitivo. Y él teniendo posesiones, o su abuelo, y él siendo un heredero, tiene que vivir de prestado en lo de un buen hombre llamado Maquir. Por eso qué bueno que el Señor nos ilumine cada día y que tratemos de buscar en la palabra, Señor, mis pasos te están agradando, porque hay daño colateral si no. Terminamos afectando a quienes más amamos. Yo me imagino que si el abuelo le dirían, abuelo Saúl, mira ahí tu nieto en un futuro lo que le va a pasar si vos haces esto. Creo que jamás se lo hubiese imaginado. Por eso el Señor hoy quiere iluminarnos, que nosotros podamos ser personas que anhelamos andar en su camino, que anhelamos andar en integridad. Por eso si hoy tu vida se está deslizando en el pecado, yo te quiero animar en el nombre de Jesús. Volvé al camino. No hay nada más glorioso. Y hay un montón de argumentos de la sociedad, de nuestra carne y de Satanás que te dicen no hay consecuencia. Mentira, la hay. Éxodo 20, del 5 al 6, habla tan claramente, no sabía si incluirlo, es tan fuerte este pasaje. Le decía, mirá Lili, qué fuerte que es. Me dice, está en la palabra, dale para adelante. Dice así, está hablando de los 10 mandamientos, habla de no inclinarse, ¿no?, a los ídolos, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Esto se corta en Cristo cuando venimos a Él. Y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan obediencia y guardan mis mandamientos. Pero qué importante es saber, una vida en desobediencia va a traer maldición generacional, porque hay consecuencias generacionales. Por eso qué lindo hoy poder venir al Señor y decirle, Señor, quiero amar y guardar tus mandamientos. Y quizás nos cuesta, pero el Señor nos va a estar sosteniendo. Quizás hay todo un proceso interno, pero el Señor nos va a estar sosteniendo. Vale la pena. Ahora el cuarto y último punto, que tiene que ver con el título de la prédica, del quebranto a la restauración. Cuarto punto, una nueva vida para Mefiboset.
¿Había esperanza para Mefiboset? ¿Hay esperanza para algún Mefiboset que hoy está acá, presente? Porque quizás nos identificamos con este hombre. Quizás alguno de los presentes está viviendo las consecuencias del pecado de los padres o de tus pecados, o alguien que te tenía que cuidar te dejó caer, quizás involuntariamente. Y vos identificás que hay algo en tu vida que en esa caída se perdió. Pero la realidad de Mefiboset estaba a punto de cambiar. Dice 2 Samuel 9:7. Me encanta. Viene ahí Mefiboset. Claro, Mefiboset pensaba que lo iban a matar, porque él era de la otra casa, era de la casa de Saúl. Y él tenía derecho al trono, y ahora en el trono estaba David. Entonces, ¿qué había que hacer con todos aquellos que podían generar una oposición? En la antigüedad se los mataba. Pero ahí en 2 Samuel 9:7, David le dice, no temas. Porque me imagino Mefiboset cómo lo habrán traído ahí con su limitación física, si lo habrán llevado entre dos, la verdad que no sé. Pero David le dice, no temas. Me imagino que esa primer palabra para Mefiboset, que debe haber estado sin dormir cuando le dijeron, el rey te llama al palacio. ¿Será para algo bueno o para algo malo? El rey te mandó a llamar. No sé qué habrá pensado Mefiboset, porque era Mefiboset el olvidado. Ni siquiera sabían dónde estaba, tuvieron que buscar a un servidor del abuelo. ¿Dónde está? ¿Quedó alguien? Claro, él huyó. Él se fue a esconder. Estaba en Lodebar, en una tierra árida que no producía, una tierra desértica, abandonado. Y de pronto viene Siba y le dice, Mefiboset, el rey te mandó a llamar. ¿Cuántas cosas habrán pasado por alguien olvidado que vivía de prestado en lo de Maquir, ese buen hombre? Y de pronto él se presenta y lo primero que le dicen es, no temas, pues en memoria de tu padre Jonathan he decidido beneficiarte. Le dice, voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Impresionante. Hay que decidir, hermanos, no sé si alguno de los que hoy están acá presentes está viviendo en la tierra de Lodebar, una tierra árida, una tierra dura, una tierra de soledad, una tierra fruto de un dolor, de un error del pasado, y estás viviendo en Lodebar, como estaba Mefiboset. Porque qué bueno saber que si estamos en esa tierra, el rey te manda a llamar. Y nosotros a veces podemos decidir, me quedo en Lodebar, porque a veces hay bloqueos emocionales, bloqueos espirituales. Pero qué hermoso cuando nosotros escuchamos la voz de nuestro Dios, como el Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Acá Jesús está haciendo una invitación, vení. Ahora frente al vení que te voy a hacer descansar. Podemos decidir quedarnos en la comodidad o podemos decir, quiero ir al palacio del rey. Quiero una restitución para mi vida. Mira, hermano, quizás estás en Lodebar. Hay algún buen Maquir que te está dando una mano, pero en Lodebar no es la condición para lo que Dios te ha llamado. Es decir, podés estar mal, pero con unos cariños de vez en cuando. No, el Señor no es tu posición el desierto. La posición que Dios quiere para nosotros es a la mesa del Rey. Ese es el lugar que Dios, que Jesucristo ha pensado para cada uno de nosotros. Entonces, si estamos en Lodebar, en esa tierra de dolor, complicados, lisiados emocionalmente,
en distintas áreas de nuestra vida. El Señor te está invitando, vení a mí, dice Jesús. Si estás cargado, trabajado, Él nos quiere dar descanso. No nos conformemos a la generosidad de Maquir, no es tu verdadera posición. Y qué hermoso poder entender que en la presencia de Dios hay restauración. ¿Sabes lo que significaba comer a la mesa del rey? Ser considerado como un hijo del rey. Este hombre estuvo viviendo en vergüenza durante años. Estuvo viviendo huyendo. La autoestima de Mefiboset durante tiempo. Es más, cuando David le empieza a hablar, le dice, pero ¿quién soy yo? Soy como un perro muerto. Ahora me encanta David. No se quedó hablando de la miseria que él sentía. No se quedó en la lástima que percibía de sí mismo, sino que David siguió. Vení, Siba, ahora lo vas a servir a él. Tus 15 hijos, tus 20 siervos van a labrarle el campo a él. Y todo lo que era del abuelo de él, que lo había perdido, vuelve para Mefiboset. Y él, vos le vas a labrar la tierra y demás, pero él va a comer a la mesa del rey. Por eso qué hermoso, hermanos, saber que hay restauración en el camino del Señor. A veces llegamos tan dañados. Muchos de nosotros somos ex Mefiboset. Y el Señor nos fue a buscar a la tierra de Lodebar e hizo algo hermoso en nosotros. ¿Saben que hoy a la mañana estábamos hablando ahí, mientras desayunábamos, estaba hablando con mi esposa y nos acordamos de una Mefiboset? Hace muchos años, ¿no?, en un colegio donde trabajamos juntos, había una chica que nació lisiada de una de sus extremidades y en la casa donde la tenían que cuidar sufrió abuso sexual. La judicializaron, pasó de casa en casa y ahí hablaba con muchas personas contando sus penas. Y un día Lili habló con ella y es como que se había sacado todos los números. ¿Viste cuando vos decís se sacó todos los números? ¿No? Y bueno, ella le dio esperanza a otras personas también. Y pasaron los años, ¿no? Por el proceso de judicialización la trasladaron a otro lugar. Pero bueno, está Facebook, ¿no? Y un día esta chica se contacta con Lili. Y le dice, Lili, ¿cómo cambió mi vida cuando la entregué a Jesús? Tengo una hermosa familia, tengo 2 hermosos hijos. Y hoy a la mañana tratamos de buscarla y veíamos la foto de ella con sus hijos y su esposo repartiendo trataditos. Hay lugar en la mesa del Rey. Hay lugar en la mesa del Rey. ¿Sabes que Jesús te ama? Y a veces por daños colaterales, por errores de otros, quizás nosotros hemos tenido momentos difíciles, pero qué hermoso el Señor restituyendo, hermanos. Restituyendo. Por eso yo hoy te quiero invitar a que puedas ir a la mesa del Rey. ¿Qué significa acercarte a Jesús? Podés decidir quedarte en Lodebar, recibir, quizás Maquir lo invitaba de vez en cuando a un asado, o podés levantarte y decir, esta no es mi posición. Yo soy hijo del Rey. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Hermanos, los hijos de Dios tenemos una posición de privilegio. Y hay un tiempo donde Dios quiere restaurar vida. Y el diablo de ninguna manera, el diablo te quiere en Lodebar, te quiere en el desierto, en medio del dolor, en medio del conformismo. Que no le des lugar a tu fe. Que no actives tu fe, tu decisión de creer en lo que Dios puede y quiere hacer en tu vida. A veces el enemigo nos ha bloqueado mentalmente. Pero qué hermoso, hermanos, poder creer que el Señor nos hace una invitación. Y cierro con este versículo precioso, el Salmo 16, versículos 5 al 6. El Señor tiene la última palabra en nuestras vidas. ¿Sí? El Señor dice acá, Salmo 16, 5 al 6.
Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, es decir, me llevas donde quieres. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es decir, ya no estoy más en Lodebar. Vengo acá a la mesa del rey. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa. Por favor, créelo, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Que vos puedas creer que la heredad, lo que Dios tiene para tu vida es hermoso. Yo te quiero animar hoy, créelo, tomá la palabra. Escrito está el poder de la palabra. Reaccioná con fe, decís, Señor, quiero esto, quiero la heredad que me ha tocado, quiero estar a la mesa del rey. Por eso, hermanos, en esta mañana tan linda, saber que el Señor nos puede llevar del quebranto a la restauración. Quizás hay mucho quebranto, mucho dolor, muchas situaciones vividas internamente. Pero el Señor no se queda en la lástima. Pero Señor, yo soy un perro muerto. El Señor sigue avanzando y restaurando. El Señor no masajea la lástima, a ver cómo es tu lástima. No, el Señor nos entrega dignidad. Por eso qué hermoso en esta mañana dejarnos tocar por la palabra del Señor. Sé un hombre y una mujer de fe. Quizás Mefiboset se podría haber quedado en Lodebar. Vieron que hay personas que a veces tienen miedo, están tan acostumbradas a situaciones difíciles que hasta les da temor levantar el pie y buscar la bendición. Los que han estado mucho tiempo encerrados con los captores, sean terroristas o no, sufren lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Se enamoran o generan un vínculo muy fuerte con el captor, ¿no? Y es como que hay una alianza y sienten que su corazón, ¿no?, está conectado con aquellos que le han hecho un mal y se han acostumbrado a una situación perversa. A veces vivir lejos del Señor durante mucho tiempo en Lodebar hace que nuestras emociones estén extremadamente dañadas. Pero hoy, hermanos, la mesa está puesta y el Señor nos está esperando. ¿A quién es? A todo aquel que se decide ir a la mesa del Rey. Por eso esta es una mañana de restauración. Me gustaría orar en esto, sé de fe, decirle, Señor, yo quiero tu restauración. Si me dejaron caer cuando me tenían que cuidar, Señor, restaurame. Restaurame, Señor. Ten ese trato tan hermoso. No te quedes en el desierto. Hay algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, yo he venido para traer vida y vida en abundancia. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es desierto, no es Lodebar. Eso es estar a la mesa del Rey, con el Rey Jesucristo. Por eso en esta mañana yo creo, hermanos, que hay restauración. Yo soy un Mefiboset de la vida y creo que hay muchos otros. Cuando, claro, no me llegaba acá la palabra, pero no acá, de pronto el Señor me mostró, cabezón, vos sos Mefiboset también. Un día te fui a buscar a Lodebar. Y hoy, si tenés una familia y te saqué del desierto, es porque el Rey te mandó a llamar. Me gustaría hoy orar, y ahí con fe desde donde estamos, decirle, Señor, tomo tu palabra. Señor, tomo tu palabra. Me siento a la mesa del Rey. Me siento a la mesa del Rey. Señor, restituí lo que se ha perdido. Señor, vos podés restituir de una manera sobrenatural. Yo te animo ahí en el nombre de Jesús. Dale un dolor de cabeza a Satanás en esta mañana, porque te quiere en el desierto, en tierras áridas. El Señor sabe tu realidad, entiende tu dolor. Él fue varón de dolores, lo describe Isaías 53. Jesús entiende, puede empatizar con vos. Él también sufrió. Él también fue menospreciado. Por eso qué hermoso en esta noche decirle, Señor, vengo a la mesa del Rey. ¿Cómo estoy, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te amamos, te bendecimos. Señor, glorificamos tu nombre. Señor, yo ruego, me humillo por la obra de tu Espíritu Santo y de tu palabra ahora.
Señor, vos conocés la realidad de mis hermanos, de cada uno de los que hoy están acá presentes. Señor, vos sabés quiénes han estado viviendo en el desierto muchos años. Señor, vos sabés quiénes son aquellos, Señor, que han dejado caer en la vida, aquellos que andan lisiados. Señor, aquellos que han perdido los beneficios, que han perdido una posición. Pero Señor, hoy escuchamos el llamado del Rey, la invitación a la mesa del Rey. Señor, hoy queremos acudir a ese llamado. Al venir a mí todos los que estamos cargados y trabajados, que tú nos harás descansar. Espíritu Santo de Dios, clamo para que rompas todo bloqueo mental. Señor, nos rebelamos en contra de todo bloqueo a nivel de la mente. Nos rebelamos en el nombre de Jesús a todo bloqueo a nivel de las emociones, a todo bloqueo a nivel del intelecto. En el nombre de Jesús cae ahora. A toda mentira del diablo, Señor, a todo síndrome de Estocolmo espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Nos rebelamos a toda obra del diablo. Señor, nos rebelamos a las consecuencias que estamos padeciendo, Padre, que se corten ahora. Señor, nos levantamos y nos acercamos a la mesa del Rey. Señor, somos como uno de tus hijos. Señor, gracias porque nos devolvés la posición que el pecado nuestro de otros nos han robado. Señor, gracias te damos, te pido, Padre, imploro, Señor, me humillo como tierra, como polvo, Señor, para que tú, Señor, hagas una obra poderosa en tu pueblo, Dios mío, en cada realidad, Señor. Hoy paséate, Espíritu Santo, no es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu, Señor, sana, Señor, en esta mañana, restaura, Señor, rompe bloqueos, Dios mío. Cambia de posición a tu pueblo, a tus hijos, aquellos que aún no han dado el paso de fe, que hoy, Padre, puedan hacerlo. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre. Señor, queremos ser personas de fe. Señor, queremos caminar como viendo al invisible. Señor, tú estás en este lugar, estás, Señor, redireccionando el presente y el futuro de nuestras vidas. Señor, hoy decidimos estar a tu mesa. Señor, gracias te damos, bendito tú eres, Señor. Rompe cadenas, Padre, rompe ataduras, Señor. Oh, bendito eres tú, Señor, Dios de toda libertad. Señor, clamamos en esta mañana, Señor. Clamamos por tu obra poderosa, Dios mío. Que se caigan cadenas, Señor, antiguas, cadenas corroídas por el paso del tiempo. Señor, aquellos que se sienten abandonados, Padre, porque ha pasado tiempo, Señor, viviendo bajo la mayor frustración y dolor de sus vidas, Señor. Hoy puedan saber que el Rey los mandó a llamar. Gracias, Señor, tú eres bendito. Te adoramos y te exaltamos. Yo te quiero invitar, hermano, pongámonos de pie. ¿Y qué les parece si adoramos de todo corazón al Rey en esta mañana? Vamos a adorarle, da un paso de fe, no te conformes. Sí, si alguien, hermano, está necesitando oración, yo recuerdo cuántos momentos gloriosos necesitaba, Señor, restaurar. Señor, obra en mi vida. Y qué hermoso el Señor lo ha hecho. Y lo va a hacer una vez más. Venid a mí. ¿Cuál es la respuesta al venir a mí? Ahí, Señor, acá estoy buscando. Señor, que se rompa en tu nombre toda herencia espiritual. El Señor Jesús nos ama. Qué hermoso, tomalo, hombre y mujer de fe. Que el Señor pueda decir de vos, grande es tu fe, como lo dijo en varios momentos. Al Señor no lo movió la lástima. ¿Qué lo movió al Señor? Ver personas que le creían. Grande es tu fe, le decía Jesús. Hágase conforme a tu fe. Por eso en esta mañana, ánimo. En el nombre de Jesús se rompen ataduras, se abren prisiones de oscuridad y libertad en el nombre de Jesucristo. Padre, rompe, Señor, toda atadura en esta mañana. Te damos gloria, honra y alabanza.